Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque todos dentro de ella son unos hipócritas. Saludos y bendiciones, mis queridos. Comparte palabras contigo, Leojín García. Y esto es Reflexiones Renuévate. Pensemos en las expresiones que hice introduciendo este video. Tal vez algunos de nosotros hemos escuchado a alguien en algún momento acercarse y decir: yo no voy a la iglesia porque allí hay muchos hipócritas. O yo no voy a la iglesia porque tuve una mala experiencia con alguien llamado seguidor de Cristo. Si algo podemos señalar es que jamás será excusa el comportamiento de los seguidores para dejar de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nunca podrá ser una excusa. Consideremos esto: si por la falla de un atleta en su integridad no dejas de seguir un deporte, más bien descartas al atleta, de igual forma no debemos de dejar de seguir a Dios por la falla de uno de sus seguidores. Esto, en vez de llevarnos a dejar de seguir a Dios, debe de, como iglesia, llevarnos a reflexionar si estaremos viviendo una crisis de integridad, si estaremos viviendo en el día de hoy una crisis de moralidad, si estaremos viviendo una falta de temor reverente. Orientados a la labor pastoral, debimos haber percibido en algún momento o en algún instante las continuas exhortaciones a unirnos en oración por un avivamiento. Las palabras proféticas son desatadas por nuestros ministros a la espera de lo que será un nuevo despertar de la iglesia. Aunque es inminente el continuo cumplimiento de lo dicho en la palabra de Dios por labios del profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, confirmado luego en Hechos, capítulo 2, verso 17, en Hechos de los Apóstoles, necesitamos ser realistas en el aspecto de que el creyente actual atraviesa una crisis de apatía al compromiso. Algunos pareciesen estar tan saciados de la presencia del Espíritu Santo, perdiendo así el temor reverente. El temor reverente de Dios en algunos cristianos se ha escapado con sigilo, como a quien se le escurre el agua por los dedos. Nos encontramos deseando un caudal de manifestaciones prodigiosas del cielo. Clamamos para que paralíticos se levanten de las sillas de ruedas, que ciegos reciban la vista y la gloria de Dios sea palpable en nuestras reuniones. Clamamos para que los enfermos de esta pandemia sean sanos. Algunos gritamos desde nuestras trincheras: manifiéstate, Espíritu Santo. Pero Él, el Espíritu Santo, reacciona con un susurro distante que nos dice: iglesia, manifiesta tu santidad. Manifiesta el temor reverente que tienes a la presencia de Dios. Necesitas avivarte en tu santidad. Recupera, son palabras del Espíritu Santo, recupera, iglesia, el temor reverente. Uno de los principios de comunión íntima decodificado para nosotros por el Espíritu de Dios es la necesidad de recuperar este temor reverente. El salmista nos decodifica este principio diciendo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Voy otra vez. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Uno de mis salmos favoritos, el Salmo capítulo 25, verso 14, según la revisión Reina Valera. En otras palabras, para que haya íntima comunión y Dios te haga conocer su voluntad, debe estar alojado en tu alma el temor reverente. Uno de los huéspedes de tu casa espiritual tiene que ser el temor reverente. Analice lo siguiente: en el caso del temor, a diferencia del perdón, Dios nos deja entender su función devocional en el pasaje antes mencionado. Note que el verso no nos presenta obstáculos ni obstrucciones en la oración de aquellos que han sido consumidos por su temor reverente, a diferencia del que trata de orar sin primero perdonar, que sí se le presentan obstáculos en su oración, mencionando la Escritura que sus oraciones tendrán estorbo. En este particular podríamos interpretar que Dios nos quiere enseñar que para orar sin resultado no necesitas temerle, mas para ser escuchado y vivir una comunión íntima, de modo que sus métodos soberanos te sean dados a conocer, necesitamos ser parte o ser consumidos por su temor reverente. Nada mejor ilustrado que este párrafo escrito a los hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con gran temor, gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa
Mire por qué fue oído: a causa de su temor reverente. Hebreos capítulo 5, verso 7. Necesitamos claramente diferenciar estos dos conceptos: el miedo y el temor. Pongámoslo uno al lado del otro y diferenciémoslo en lo que vamos a establecer. El miedo y el temor no significan lo mismo, pues cuando usted tiene miedo no ama. Sin embargo, usted respeta con devoción cuando teme reverentemente. Voy a repetirlo otra vez. Cuando usted tiene miedo no ama. Sin embargo, usted respeta con devoción cuando teme reverentemente. En Génesis capítulo 9 son separados por orden de Dios el temor y el miedo, al decir lo siguiente: el temor y el miedo de vosotros, note, voy otra vez, el temor y el miedo de vosotros estará sobre ellos. En el griego se define de dos formas: eulabeia, que traduce con respeto, se traduce literalmente con respeto, como respeto religioso, y phobos, que se traduce como alarma y como susto. Cuando se habla de eulabeia en el griego, se habla del temor reverente, es el respeto religioso, y cuando en el griego se habla de phobos, es ese miedo, ese susto, como alarma. Es usado en Primera de Juan capítulo 4 verso 18 para decir: el perfecto amor echa fuera. Yo sé que la versión del 60 dice el temor, pero lo que correctamente se debe traducir debería ser el miedo. Por esto, a mi entender, son más certeras aquellas versiones que traducen este verso como miedo o fobia, cuando habla acerca de lo que es el miedo, a diferencia del temor reverente. Cuando somos alumbrados, el perfecto amor no da espacio para el miedo. Más bien, honramos a Dios manifestando un temor reverente. Hablo de ese temor arraigado a las bases de la gracia. Pues muchos han malinterpretado el propósito de esta herramienta, estorbando el disfrute de la presencia de Dios. Me atrevería a decir claramente que multitudes decidieron buscar a Dios impulsados por el miedo, mas luego de haber comenzado una relación con Dios, en algunos su miedo nunca sufrió una transición de miedo a temor reverente. Cuando entregamos los controles de nuestra vida al servicio de Dios y a Cristo, tenemos que tener, si nuestra motivación para acercarnos fue el miedo a la condenación o al juicio, tiene que haber una transición de ese miedo a un temor reverente. Tiene que haber una transición de ese miedo, esa fobia, al temor reverente, a esa sumisión por amor más que por temor al juicio. Esta transición nos garantiza la transformación de nuestro pensamiento. Pues algunos comenzaron a servir al Señor por temor al castigo, pero al ser transformados por el conocimiento de los favores de la gracia, aprendieron a ser esclavos por amor, temor reverente, como Pablo lo expresa, y no por miedo. Si todavía vives en la dimensión del servicio por miedo, con facilidad, el día que Dios te procese y no entiendas, te tornarás a la rebeldía. Y la Escritura establece que la rebeldía es como pecado de hechicería, porque el sometimiento por miedo produce rebeldía. Voy a repetirlo otra vez: el sometimiento por miedo produce rebeldía, mas la entrega por temor reverente produce rendición. Aleluya. El sometimiento por miedo produce rebeldía, mas la entrega por temor reverente produce rendición. El temor reverente es la llave, tenemos que entenderlo así, es la llave de grandes avivamientos. Ahora bien, en contraparte, nos amenaza el peligro de estar tan acostumbrados a las manifestaciones de Dios y prácticas devocionales que en nuestra comodidad perdemos o podamos perder ese temor. Una de las formas de avivar nuestro temor reverente parte de prácticas aparentemente insignificantes, las cuales enumeraré para facilitar su comprensión. Como parte de aquellas herramientas que nos ayudan a avivar nuestro temor reverente o a experimentar un avivamiento de santidad, número 1 está: no ausentarme a las citas divinas pautadas por el Espíritu Santo. Me refiero a ese instante cuando Él te cita poniendo un deseo de orar en ti. Corre a sus pies al instante. El Espíritu Santo es muy oportuno, y como Dios conoce con precisión cuando necesitas tener intimidad con Él, es importante que no te ausentes a esas citas divinas. Vi una frase de un compañero predicador que decía: no se trata
Él decía en su predicación, no se trata de solamente cumplir con el rigor del tiempo, sino es honrar a Dios en la cita que he puesto con Él, en esta cita divina. Es que si ya me pauté un tiempo para orar, yo no me levante solamente por temor o me levante solamente porque quiero que Él me use o como algo que yo estoy pagando por el favor de Dios, sino es que quiero honrar esa cita divina, así como honro las citas que hago con otras personas. Haciendo esto, le darás testimonio al Espíritu de Dios que le temes con fervor, y estoy seguro que será una de las cosas que logrará capturar la atención de Dios sobre nosotros desde un sentido íntimo espiritualmente hablando. Número 2, toma espacios para preguntarle a Dios. ¿Te complacen las conversaciones que tengo en mi diario? Esto le deja entender al Eterno tu deseo de que Él posea el primado en tus conversaciones. Imagine que usted invita a una persona a su casa y durante su visita usted está envuelto en una llamada telefónica con conversaciones incómodas. De seguro su invitado querrá marcharse considerándole usted un mal anfitrión, pues no honró la presencia de este huésped, hablando cosas que no debería hablar. De igual forma, nosotros somos la casa de Dios, según Juan capítulo 14, verso 22. Y como casas espirituales debemos cuidar que lo que se habla no incomode a nuestro huésped principal en nuestra casa espiritual, el Espíritu Santo. Metafóricamente hablando así, recuerde que las palabras no solo afectan al receptor, también afectan al emisor, pues la Escritura establece que de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos de cuidar y preguntarle al Espíritu de Dios si las conversaciones que en mi diario estoy teniendo con diversas personas son de su agrado o no. Esto va a avivar el temor reverente en nuestras vidas. Nos va a llevar a vivir un avivamiento de santidad. Número 3, aprenda a cuidar los pensamientos que se alocan en su mente. Aprenda a cuidar esos pensamientos. A ser cauteloso, a estar al pendiente de ellos. Siendo consumidos por el temor de Dios, seremos obligados a estar conscientes de lo que estamos pensando. Esto le dejará ver a Dios que queremos que Él sea el centro de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad y decisiones. Es importante que esto se dé. Y número 4, tome por costumbre preguntarle a Dios antes de salir de tu hogar: ¿te complace lo que voy a hacer? ¿Te complace a donde me dirijo? ¿Seré útil para ti en el lugar donde voy a ir? Inclusive, hay personas que aún más su relación va más profundo. Y cuando hablo de usted preguntarle a Dios, ¿te complace como estoy vestido?, no hablo de ningún rigor legalista o de algún tipo de concepto religioso. No hablo de eso. Hablo de preguntarle al Espíritu de Dios: ¿te complace aún como yo estoy vestido? Le ruego comprenda esto conmigo. No busco hacer ningún culto a la estética, ni menos amarrarle a conceptos legalistas para nada. Ese no es mi propósito. Pero no podemos obviar que esta gesta invita al Espíritu Santo a abrazarte con su comunión íntima. La señal principal de que el tesoro del temor reverente ha sido recuperado es no querer que Dios sea excluido de ninguna área de tu vida. Por ínfimo que parezca el asunto en cuestión, muchos buenos creyentes no están dispuestos a quitarle los límites relacionales al Espíritu de Dios. Voy a repetir eso. Hay muchos buenos creyentes que no están dispuestos a quitarle los límites relacionales al Espíritu de Dios. Tienen vidas cristianas con fronteras, paralizando así el avivamiento de un temor reverente. Entonces, como número 5, como uno de los principios para vivir un avivamiento de santidad, aprenda a permanecer juicioso en sus momentos de debilidad. Este es uno de los principios más poderosos. Aprenda a permanecer juicioso en sus momentos de debilidad. Lo más difícil es que en un momento donde usted está caído, se mantenga juicioso. Todo el que experimenta un momento de debilidad pierde el juicio, y todo lo que busca son justificaciones para su condición, y no busca mirar las cosas con objetividad, no desde su caída, sino desde el lente y el enfoque de la palabra de Dios. Me gusta cómo este pasaje lo presenta. Números capítulo 24, verso 4. Y voy a usar este pasaje desde un aspecto metafórico, porque en el primer sentido del pasaje no es a lo que ilustra, pero quiero usarlo desde un aspecto metafórico. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, note, caído, pero abierto los ojos, aprendiendo a permanecer juicioso en nuestros momentos de debilidad. Caídos, pero abiertos
los ojos. El Espíritu de Dios usó este verso para decodificar este consejo a mi corazón. Resulta sencillo cuando todo está bien mostrar sujeción al temor de Dios, pero será más honroso cuando esté caído, atribulado o en una situación adversa y aún así puedas permanecer juicioso. Esto interpreto del verso al decir caído pero los ojos abiertos. Me refiero a mantenernos claros de las consecuencias de lo vivido y ser honestos cuando tenemos la culpa. Esto atrapará la atención del Espíritu Santo, dándole testimonio de que tus errores no alteran tu honestidad. Tus errores no alteran tu honestidad. Es llave para capturar la atención íntima. Escuche bien, porque ya la atención de Dios ha sido capturada desde el momento en que vio nuestra condición de pecado y manifestó a su Hijo. Nos ofrendó, nos regaló a su Hijo para que nosotros pudiésemos estar de pie delante de Él. Pero hablo de la señal de intimidad. Porque aunque muchos gozan de los beneficios de la gracia, no muchos tienen intimidad profunda con Dios. Y eso pues lo podremos explicar en otro tipo de espacio. Una señal del temor a Dios es que nuestra desventaja no caduque nuestra justicia. Voy a repetir esto otra vez. Una señal de que estás avivado en santidad y que tienes avivado el temor reverente en tu vida es que tu desventaja no caduque tu justicia. Vuelvo otra vez y esta frase quiero que la acuñes. Tu desventaja no caduca tu justicia. Estos 5 simples consejos te ayudarán a avivar tu santidad. El desconocimiento de estos principios extinguió la llama del temor reverente en algunos. La llama de ese temor reverente de algunos avivamientos de esta era moderna fue extinguido por no conocer estos principios. Pero gloria a Cristo, que en este mismo instante está despertando en usted el deseo de arder en un temor reverente. He descubierto que los grandes avivamientos manifestados sobre el planeta estaban protagonizados por personas dispuestas a vivir una relación con el Espíritu Santo sin límites. Hombres y mujeres de la mano del temor reverente capturaron la atención del Eterno de tal forma que Él mismo declaró: este mundo no los merecía. En Hebreos capítulo 11, verso 38. Solo así recuperaremos este tesoro y viviremos más que un avivamiento, siendo consumidos en un sentido generoso por su amor. Nada, y quiero hacer énfasis en esto, nada atraerá más la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida devocional que vivir un avivamiento de santidad. Nada la traerá más. Nada. Cuando miramos ese laberinto del pecado, como en la historia que traje al principio, considerando esa ilustración, cuando miramos el laberinto del pecado, no es ninguna sorpresa que nuestro adversario en común, el diablo y sus secuaces, se encuentren al acecho para que echemos a perder nuestra vida devocional. Debemos internalizar que en esta batalla contra las tinieblas, la santidad juega un papel muy importante. Pues la Escritura señala que al que no peca, el maligno no le toca. Si no hay pecado, no hay derecho legal para el maligno tocarte. Esto lo establece 1 de Juan capítulo 5, verso 18. Por esto el enemigo busca atraparnos en laberintos espirituales donde logre desenfocarnos y comencemos a juguetear con el pecado. Si es cierto, tenemos montones de debilidades, pero una cosa es luchar con tu debilidad y otra cosa es rendirte ante ella. Yo quiero repetir esto nuevamente. Una cosa es luchar con tu debilidad y otra cosa es rendirte ante ella. Si se juega con el pecado no jugará con usted. Permítame afirmar esto a su corazón. Si usted juega con el pecado, créame que el pecado no jugará con usted. Estamos en tiempo donde más que nunca el cielo exige de nosotros que como hijos de Dios vivamos una vida consagrada, pura y de santidad. Debemos avivar nuestra santidad pensando continuamente: si con nuestros actos ofendemos al ser más maravilloso del cosmos. Si se juega con el pecado de seguro no va a jugar con usted. Si como en la reflexión al pie de lo que estamos estableciendo en este video, te has extraviado alguna vez en los laberintos del pecado, no te rindas ante el pecado. Hemos visto ministros conocidos
señalar, me cansé, voy a salir de esta vida pública, de esta falsedad. Mientras usted está luchando contra el pecado, tu vida no es falsedad. El problema viene cuando tú te rindes ante el pecado. Dejemos de estigmatizar a la gente que son hipócritas cuando viven, luchan contra el pecado. Si estás luchando contra ese pecado, no estás a la merced, no estás esclavizado por él. El problema es cuando entras en el laberinto del pecado y te rindes ante él. Si luchas con vicios sexuales, otros tipos de manifestaciones carnales, te ruego en el nombre del Señor Jesús, no te rindas ante estas debilidades. No te rindas ante la pornografía. No te rindas ante la lujuria. No te rindas ante relaciones deshonrosas. No te rindas ante el adulterio. No te rindas ante la fornicación. No te rindas ante la mentira. No te rindas ante el robo, ante los delitos, ante la falsedad. No te rindas ante la idolatría. No te rindas ante el orgullo. No te rindas. Si tienes que cancelar cuentas de redes sociales, cambiar de número telefónico, dejar de frecuentar algunos lugares o dejar de llevarte a tu cuarto el celular o el iPad o el portátil, la computadora portátil, hazlo. En este instante el Espíritu de Dios susurra. Él susurra a tu corazón estas palabras. Estoy perfeccionando tu santidad. Por favor, no te rindas ante tu debilidad. No te rindas, te dice el Espíritu de Dios, ante tu debilidad. No sé contra qué ramificación de pecado batallas hoy día. Sean rencores, raíces de amargura, mentiras o falsas apariencias. Solamente quiero decirte algo a tu corazón. No te rindas. El día que te rindas ante tus debilidades es donde realmente tendrás problemas. El Espíritu Santo reclama con urgencia la pureza de los que confesamos amarle. Sea la posición que tengas, sea que eres ministro, líder, servidor, eres padre de familia o eres madre, eres una madre soltera que estás criando a tus hijos y estás siendo tentado. No te rindas ante la tentación. Busca ayuda, por favor. No cedas. No te permitas ser uno más de los que han traído escándalo y descrédito al evangelio. Si estás siendo tentado con alguna pequeña, alguna menor de edad a través de una red social en escribirle algo, no te rindas ante eso. Escapa a la presencia de Dios. Habla el conflicto que estás teniendo. No seas una cifra más de los pedófilos que nos encontramos, que confesan ser seguidores de Cristo. Necesitamos avivarnos en nuestra santidad. No te permitas ser uno más de los que han traído escándalo y descrédito al evangelio. No sigas tratando de ocultarlo. Solo apártate de esa conducta antes de que salga a la luz. Cuando veas este video, tal vez no te conozco. Tal vez nunca interactuaremos. O tal vez he compartido ocasionalmente contigo en algún momento. Nos hemos encontrado en algún culto, en alguna iglesia, o has visto algún video de este servidor. O sencillamente escuchas esto porque alguien te compartió este enlace. Quiero que sepas que estás a tiempo para levantarte y darle la espalda a lo que te está tentando. Oro a Dios por fuerzas para tu vida, pues hay muchas cosas en juego. Es tiempo de que dejemos de glorificar la restauración y que comencemos a hablar más de prevención. Voy a repetir eso. Es tiempo de que dejemos de glorificar la restauración y comencemos a hablar más de prevención. La restauración tiene su parte, pero es en torno a la labor que la iglesia tiene que hacer con alguien que ha caído. Pero la prevención es el mensaje que todos debemos adoptar. Si hay caídos, restaurémosles con espíritu de mansedumbre, como establece la Escritura. Pero enfaticemos en la prevención. ¿Cuántos hermanos útiles echamos de menos en nuestra iglesia? Víctimas del laberinto del pecado. Te animo, se intensifique tu gemir en el Espíritu, pidiendo al Padre Eterno perfeccione tu santidad. Espíritu Santo, perfecciona nuestra santidad. Pídele que intensifique tu temor reverente, pues como el hombre en la historia que mencioné al principio de este video, el mayor tesoro al encontrar para preservar nuestra devoción en medio de los laberintos de la vida es el temor. Por eso hoy quisiera invitarte a que ores conmigo. Ora conmigo. Amado Padre eterno, te ruego me bautices con fuego. Fuego que purifica y santifica. Muéstrame cómo alimentar mi temor reverente. Líbrame de mis debilidades ocultas, todos mis pecados ocultos
que sean descubiertos por ti y mostrados a mi persona. Perfecciona tu poder sobre ellos, para que pueda ser avivado mi deseo de santidad. Reconozco que dependo de tu ayuda y sin ella nada puedo hacer. Por eso, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te ruego, Señor, aviva mi santidad. Ayúdame a despertar mi temor reverente. Te doy gracias por los méritos de Cristo. Amén. Si esta es la primera vez por nuestro canal, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y si esto que has escuchado te ha parecido de bendición, ¿qué tal si los compartes con otros? Tal vez alguien también necesite experimentar un avivamiento de santidad. Será hasta la próxima, mis queridos. Recuerda, hay que vivir renovándonos, si no, envejecemos.